Sofía tenía 8 años cuando su padre cerró los ojos y la dejó morir en la cueva, con las piernas inmóviles y la voz que nunca tuvo. Esa noche, Apache siguió las huellas más dolorosas de su vida, sin saber que el acto de salvarla sería el que lo salvaría a él. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las áridas montañas de Chihuahua, donde el sol cae como plomo derretido sobre la tierra agrietada y el viento arrastra secretos que nadie se atreve a pronunciar, una niña de 8 años yacía en la penumbra de una cueva olvidada. El silencio era tan denso que parecía tener peso, interrumpido solo por el goteo lento de agua filtrándose entre las grietas de la roca. Sofía Mendoza no lloraba, aunque su corazón gritaba con una desesperación que sus labios jamás podrían expresar. No podía, nunca había podido. Sus ojos castaños, enormes en su rostro demacrado, recorrían las paredes de piedra con una mezcla de terror y resignación. El hambre le mordía el estómago con dientes afilados, pero era el miedo lo que realmente la consumía. El miedo a la oscuridad que se acercaba con cada minuto que pasaba, el miedo a los sonidos extraños que resonaban en las profundidades de la cueva, el miedo a morir sola en ese lugar donde su propia familia la había dejado como si fuera un objeto roto que ya no servía. La manta delgada que la cubría apenas protegía su cuerpo frágil del frío que comenzaba a descender con la tarde. Sus piernas, inútiles desde que nació, yacían dobladas en un ángulo incómodo. Había intentado arrastrarse hacia la entrada de la cueva cuando escuchó los pasos de su padre alejándose, pero el dolor en sus caderas era tan intenso que se rindió después de unos centímetros. Ahora solo podía esperar, aunque no sabía qué esperaba exactamente. ¿La muerte? ¿Un milagro? La memoria de esa mañana se repetía en su mente como una herida que no dejaba de sangrar. Su padre, Miguel Mendoza, con el rostro marcado por surcos profundos que hablaban de años de trabajo bajo el sol despiadado y noches sin descanso, la había cargado en brazos antes del amanecer. No había dicho una palabra. Su madre, Rosa, tampoco había salido a despedirse. Solo su hermana menor, Lupita, había asomado la cabeza por la ventana, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar en voz alta. El viaje había sido largo. Sofía sentía cada sacudida del burro que su padre había tomado prestado del vecino, cada piedra del camino que hacía que su cuerpo se tensara de dolor. Intentó mirar el rostro de su padre, buscar en sus ojos alguna explicación, algún indicio de que esto era solo un mal sueño. Pero Miguel mantenía la vista fija en el horizonte, con la mandíbula apretada y los hombros caídos bajo el peso de una decisión que lo estaba destruyendo por dentro. Cuando finalmente se detuvieron frente a la cueva, un agujero oscuro en la ladera de la montaña que parecía la boca de alguna criatura hambrienta, Sofía supo. No necesitaba palabras para entender lo que estaba sucediendo. Su padre la depositó con cuidado sobre el suelo de piedra. Extendió la manta sobre ella con manos temblorosas y por un momento se quedó inmóvil, como si estuviera reuniendo el valor para hacer lo impensable. «Perdóname, mi niña», susurró finalmente, con la voz quebrada. «No hay otra manera. No tenemos dinero para los médicos, no tenemos comida suficiente. Tu madre está enferma, tus hermanos tienen hambre. Yo no sé qué más hacer». Sofía quiso gritar, quiso suplicar, quiso decirle que encontraría la manera de ser menos carga, que comería menos, que no pediría nada, pero su boca solo se abrió en un silencio desesperado, mientras sus manos hacían gestos frenéticos que su padre no comprendía o no quería comprender. Lágrimas gruesas rodaban por sus mejillas, pero no había voz que las acompañara. No había palabras que pudieran detener lo inevitable.
Miguel se dio la vuelta rápidamente, como si quedarse un segundo más lo haría cambiar de opinión. Sus pasos resonaron contra las paredes de la cueva mientras se alejaba. Cada eco era una puñalada en el pecho de Sofía. Ella intentó arrastrarse tras él, sus dedos arañando la piedra áspera, pero su cuerpo no respondía como ella quería. Solo pudo ver la silueta de su padre desaparecer en la luz del sol, dejándola sumergida en una oscuridad que crecía con cada segundo. Las horas pasaron con una lentitud cruel. El sol se movió a través del cielo, proyectando un rectángulo de luz dorada que se fue desplazando lentamente por el suelo de la cueva hasta desaparecer por completo. Sofía contaba los minutos por los cambios en la luz, por el enfriamiento gradual del aire, por el aumento del miedo en su pecho. Cuando la oscuridad fue total, cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran libremente, empapando la manta gastada. No sabía que, a kilómetros de distancia, en un pequeño asentamiento al pie de las montañas, un hombre llamado Esteban Fuentes, a quien todos conocían simplemente como Apache por su habilidad para leer la tierra como si fuera un libro abierto, observaba el cielo con preocupación. La sequía había durado demasiado. Los pozos del pueblo se secaban, el ganado moría y las familias comenzaban a tomar decisiones desesperadas, decisiones que destrozaban el alma. Apache era un rastreador, el mejor de su comunidad. Había aprendido de su abuelo, un anciano tarahumara que le enseñó a escuchar el lenguaje del desierto, a seguir rastros que otros ni siquiera notarían, a encontrar agua donde otros solo veían muerte. Esa tarde, con su cantimplora casi vacía y la determinación de un hombre que no conocía la palabra rendirse, decidió adentrarse más en las montañas en busca de un manantial que su abuelo le había mencionado años atrás. No sabía que ese día cambiaría 2 vidas para siempre. No sabía que en las sombras de una cueva olvidada, una niña esperaba un milagro que estaba a punto de llegar con las botas polvorientas de un rastreador que nunca dejaba atrás a los perdidos. El sol descendía con rapidez cuando Esteban Apache Fuentes llegó al pie de la montaña donde, según los recuerdos nebulosos de las historias de su abuelo, debía existir un manantial oculto entre las rocas. Llevaba caminando desde el amanecer con solo un trozo de pan seco en el estómago y el peso de la responsabilidad sobre los hombros. Su comunidad dependía de él. Siempre había sido así desde que era joven, desde que demostró que podía leer la tierra mejor que cualquier otro. Se detuvo junto a un grupo de rocas y se agachó, tocando la tierra con las yemas de los dedos. La textura le hablaba. Aquí el suelo estaba más húmedo, apenas perceptible, pero suficiente para indicar que el agua fluía bajo la superficie. Sonrió levemente, satisfecho. Su abuelo no le había mentido. El manantial estaba cerca, pero fue entonces cuando algo más captó su atención. Huellas, frescas, de apenas unas horas. Apache entrecerró los ojos bajo el ala de su sombrero de paja desgastado. Eran huellas de un hombre adulto, pesado, caminando con pasos irregulares como si cargara algo. Y junto a ellas, marcas de arrastre, un bulto, un peso muerto, o casi muerto. Su corazón se aceleró. En tiempos de sequía, cuando la desesperación apretaba el pecho de las familias como un tornillo oxidado, los hombres tomaban decisiones que los perseguirían el resto de sus vidas. Decisiones que no se pronunciaban en voz alta, pero que dejaban rastros en la tierra, testimonios silenciosos de tragedias que nadie quería recordar. Siguió las huellas con la cautela de quien ha aprendido a respetar el desierto y sus secretos. El camino lo llevó hacia arriba por un sendero rocoso que serpentaba entre cactus retorcidos y arbustos secos. Las huellas terminaban frente a una cueva, un agujero oscuro en la ladera que parecía tragarse la luz del atardecer.
Apache se detuvo en la entrada escuchando. Silencio. Un silencio demasiado profundo. Sacó su cuchillo de la cintura, no por amenaza sino por precaución, y entró con pasos medidos. La oscuridad lo envolvió como un manto húmedo. Esperó unos segundos, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Entonces la vio. Un bulto pequeño, acurrucado contra la pared del fondo de la cueva. Una manta delgada. Y debajo, el perfil diminuto de una niña. «¡Dios santo!», murmuró Apache, guardando el cuchillo de inmediato y avanzando con rapidez. Se arrodilló junto a ella y cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, algo dentro de él se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Los ojos de la niña eran enormes, vidriosos de lágrimas secas y frescas a la vez, llenos de un terror tan profundo que parecía no tener fondo. Su rostro estaba pálido, demacrado, y sus labios agrietados se movían sin emitir sonido alguno. Apache extendió la mano con cuidado, como si se acercara a un animal herido, y tocó su frente. Tenía fiebre. «Tranquila, pequeña», dijo con voz suave, aunque sabía que las palabras no importaban tanto como el tono. «Yo no voy a hacerte daño. ¿Cómo te llamas?». Sofía lo miró fijamente, y sus labios se movieron de nuevo, formando sílabas mudas. Sus manos se agitaron frenéticamente, señalando su boca, luego sus piernas, intentando explicar algo que Apache tardó solo un segundo en comprender. La niña no podía hablar, y cuando intentó mover las piernas para sentarse, vio cómo éstas quedaban inmóviles, dobladas en un ángulo que hablaba de años de parálisis. El corazón de Apache se llenó de una furia silenciosa. Alguien había dejado a esta niña aquí para morir. Una niña que no podía defenderse, que no podía gritar pidiendo ayuda, que no podía caminar para salvarse a sí misma. La habían abandonado como si fuera basura, como si su vida no valiera nada. Pero para Apache, toda vida valía. Esa era la enseñanza que su abuelo le había grabado en el alma desde que era un niño. «La tierra nos da lo que necesitamos», decía el anciano, «pero nosotros debemos devolver la bondad a quienes la necesitan. Así se mantiene el equilibrio». «Escúchame bien», dijo Apache, mirando directamente a los ojos de Sofía. «No sé quién te trajo aquí ni por qué, pero vas a venir conmigo. No voy a dejarte sola. ¿Entiendes?». Sofía parpadeó y por primera vez desde que la oscuridad cayó sobre la cueva, algo que no era terror brilló en sus ojos. Era pequeño, frágil, casi imperceptible, pero estaba allí, esperanza. Apache se quitó su zarape de lana gruesa, el que su esposa Beatriz le había tejido años atrás, y envolvió con cuidado el cuerpo tembloroso de la niña. Luego, con la delicadeza de quien carga algo sagrado, la levantó en brazos. Sofía era tan liviana que parecía hecha de aire, de huesos huecos y piel transparente. Su cabeza cayó contra el pecho de Apache y él sintió el latido irregular de su corazón, débil pero obstinado. «Vamos a casa», murmuró mientras salía de la cueva hacia la luz moribunda del atardecer. «Vas a estar bien, te lo prometo». El camino de regreso fue largo y difícil. Apache caminaba con pasos firmes pero cuidadosos, ajustando constantemente su agarre para que Sofía no sintiera dolor. La niña no lloraba, no emitía ningún sonido, pero sus dedos se aferraban débilmente a la camisa de Apache, como si temiera que si lo soltaba desaparecería como un sueño. La luna comenzaba a asomar entre las montañas cuando Apache divisó las primeras luces de su comunidad. Era un asentamiento pequeño, un puñado de casas de adobe y madera construidas alrededor de un pozo central que ahora estaba casi seco. Perros flacos ladraron a la distancia y algunas figuras se asomaron a las puertas, curiosas. Beatriz Fuentes, una mujer de rostro sereno y manos fuertes curtidas por años de trabajo, salió corriendo al ver a su esposo acercarse con un bulto en los brazos. Su expresión pasó de la sorpresa a la comprensión en un instante.
¿Qué pasó?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Había visto demasiadas veces el resultado de la desesperación humana. La encontré en la montaña, respondió Apache con voz cansada. Abandonada. No puede hablar ni caminar. Necesita ayuda. Beatriz no hizo más preguntas. Simplemente asintió y abrió la puerta de su hogar, haciéndose a un lado para que Apache entrara con su preciosa carga. Esa noche, bajo el techo de adobe y el calor del fuego, comenzó una historia que nadie en esa comunidad olvidaría jamás. El interior de la casa de los Fuentes olía a hierbas secas, tortillas recién hechas y humo de leña. Era un aroma que hablaba de hogar, de seguridad, de vida. Apache depositó a Sofía con cuidado sobre un petate extendido cerca del fogón, donde el calor podía alcanzarla sin quemarla. La niña temblaba, no solo por el frío, sino por el shock de todo lo que había vivido en las últimas horas. Beatriz se arrodilló junto a ella de inmediato, con movimientos eficientes pero gentiles. Había criado a 4 hijos y cuidado a docenas de enfermos en su vida. Sabía reconocer cuando un cuerpo estaba al borde del colapso. Tocó la frente de Sofía y frunció el ceño. «Tiene fiebre alta», murmuró, «y está deshidratada. ¿Cuánto tiempo crees que estuvo allí?» «Por las huellas, desde la mañana», respondió Apache, quitándose el sombrero y pasándose una mano por el cabello oscuro empapado de sudor. «Tal vez más». Beatriz no dijo nada más. Se levantó y comenzó a moverse por la casa con la precisión de una mujer que conoce cada rincón de su hogar. Sacó un cuenco de barro, lo llenó con agua tibia de la olla que siempre mantenía sobre el fuego y añadió unas hojas de manzanilla y hierbabuena. Luego empapó un trapo limpio y comenzó a limpiar el rostro de Sofía con una ternura que hizo que los ojos de la niña se llenaran de lágrimas. «Tranquila, mi niña», susurró Beatriz. «Aquí estás a salvo. Nadie va a hacerte daño». Sofía observaba cada movimiento de la mujer con una mezcla de asombro y miedo. No entendía por qué estas personas la trataban con tanta bondad. Durante los 8 años de su vida había sido una carga. Sus padres la miraban con lástima y frustración. Sus hermanos la evitaban, avergonzados de tener una hermana que no era como los demás. Los vecinos susurraban cuando pasaba, señalándola como prueba de algún castigo divino. Pero esta mujer, esta desconocida, la tocaba como si fuera algo valioso. Beatriz le acercó el cuenco a los labios. «Bebe despacio», indicó, sosteniendo la cabeza de Sofía con cuidado. El agua estaba tibia y tenía un sabor suave a hierbas que calmaba la garganta irritada de la niña. Bebió con avidez al principio, pero Beatriz la detuvo suavemente. «Poco a poco, o te vas a enfermar del estómago». En la puerta de la habitación contigua, 2 figuras observaban la escena. Mateo, el hijo menor de los Fuentes, tenía 12 años y la curiosidad natural de un niño que nunca había visto algo así. A su lado, su hermana Elena, de 16 años, mantenía una expresión más cautelosa, con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Quién es?», preguntó Mateo en voz baja. «Una niña que necesita ayuda», respondió Apache sin apartar la vista de Sofía. «Y no quiero escuchar ni una palabra cruel sobre ella. ¿Me entendieron?». El tono no admitía réplica. Mateo asintió rápidamente, pero Elena frunció el ceño. «Papá, ya apenas tenemos comida para nosotros. Con la sequía, el maíz no creció, las cabras están secas. ¿Cómo vamos a alimentar a otra boca?». Apache se volvió hacia su hija con una expresión que mezclaba el cansancio con la firmeza. «Encontraremos la manera, siempre lo hemos hecho». Pero ella, Elena dudó, buscando las palabras correctas. «No puede hacer nada, no puede ayudar con el trabajo, no puede...». «Elena», la interrumpió Beatriz sin levantar la voz, pero con un tono que cortaba como navaja afilada. «Cuando tenías 5 años y casi mueres de fiebre,
La señora Guadalupe nos dio sus últimas hierbas medicinales, aunque su propio nieto estaba enfermo. No preguntó si podíamos pagarle. No preguntó si éramos merecedores. Solo ayudó. Así es como sobrevivimos aquí, ayudándonos unos a otros. Elena bajó la mirada, avergonzada. Mateo, por otro lado, se acercó al petate con pasos cautelosos y se sentó junto a Sofía. La niña lo miró con ojos grandes, aún llenos de miedo. «Hola», dijo Mateo con una sonrisa tímida. «Yo soy Mateo. ¿Cómo te llamas?» Sofía abrió la boca, pero ningún sonido salió. Sus labios formaron sílabas mudas y la frustración brilló en sus ojos. Intentó señalar algo, sus manos moviéndose con desesperación, pero Mateo no entendía. «¿No puedes hablar?», preguntó con genuina curiosidad, sin un ápice de burla en su tono. Sofía negó con la cabeza y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas de nuevo. Odiaba esto. Odiaba no poder comunicarse, odiaba ser diferente. Mateo miró a su madre, quien observaba la escena con atención. Luego, con la inocencia de quien aún no ha aprendido que el mundo está lleno de barreras, tuvo una idea. Se levantó y corrió a la habitación que compartía con sus hermanos. Regresó momentos después con un trozo de carbón de la cocina y una tabla de madera lisa que su padre usaba para tallar. «Mira», dijo, sentándose de nuevo junto a Sofía. Dibujó un círculo con 2 puntos y una línea curva, una cara sonriente. Luego señaló a Sofía y le ofreció el carbón. «¿Puedes dibujar tu nombre?». Sofía parpadeó, sorprendida. Nadie le había pedido nunca que se comunicara de otra manera. Tomó el carbón con dedos temblorosos y con una caligrafía irregular de quien apenas ha aprendido a escribir, trazó las letras S-O-F-I-A. Sofía, leyó Mateo en voz alta, sonriendo ampliamente. ¡Qué nombre tan bonito! Por primera vez desde que la abandonaron en la cueva, Sofía sintió algo que no era miedo ni dolor. Era pequeño, frágil como una llama de vela en medio del viento, pero estaba allí, un destello de felicidad. Beatriz observó el intercambio con los ojos húmedos. Apache se acercó y colocó una mano en el hombro de su esposa. «Hiciste bien en traerla», susurró Beatriz. «No podía dejarla», respondió él. «No habría podido vivir conmigo mismo». Esa noche, después de que Sofía finalmente se quedó dormida, exhausta por el trauma y la fiebre, la familia Fuentes se reunió alrededor de la mesa de madera gastada. Elena había preparado un té de canela y todos lo bebían en silencio, procesando lo que había sucedido. «Necesita un médico», dijo Beatriz finalmente. «Esa fiebre no va a bajar sola. El doctor más cercano está en San Miguel. A 2 días de camino», respondió Apache con frustración. «Y no tenemos dinero para pagarle». «Entonces iremos con doña Carmela», sugirió Elena, refiriéndose a la curandera del pueblo. «Ella sabrá qué hacer». Apache asintió. Doña Carmela era una mujer sabia, descendiente de una larga línea de curanderas que conocían los secretos de las plantas y las oraciones antiguas. Si alguien podía ayudar a Sofía, era ella. Pero mientras la familia planeaba los siguientes pasos, ninguno sabía que en la casa, al otro lado del pueblo, Miguel Mendoza se servía un vaso de mezcal con manos temblorosas, incapaz de borrar de su mente la imagen del rostro de su hija cuando la dejó en aquella cueva oscura. El amanecer llegó con una luz dorada que se filtraba entre las grietas de las contraventanas de madera. Sofía despertó desorientada, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que reconoció el rostro de Beatriz inclinado sobre ella, limpiando su frente con un paño húmedo. La fiebre había bajado durante la noche, pero aún persistía como un fuego bajo las brasas. «Buenos días, pequeña», susurró Beatriz con una sonrisa cálida. «Hoy vamos a visitar a alguien que te va a ayudar». Sofía asintió débilmente, sin fuerzas para hacer más.
Su cuerpo le dolía como si hubiera sido golpeada y su garganta estaba tan seca que cada respiración raspaba. Pero había algo diferente esa mañana. No tenía miedo. Por primera vez en su vida se sentía protegida. Apache preparó una carreta pequeña, acolchando el suelo con mantas y sacos de grano vacíos, para que el viaje fuera lo más cómodo posible para Sofía. Mateo insistió en acompañarlos, mientras que Elena se quedó para cuidar de la casa y alimentar a los animales. Cuando Apache levantó a Sofía para colocarla en la carreta, ella notó algo que la sorprendió. Él sonreía, no con lástima, sino con una calidez genuina que hacía que las arrugas alrededor de sus ojos se marcaran más profundamente. El camino hacia la casa de doña Carmela atravesaba el corazón del pueblo, un conjunto de casas de adobe dispersas alrededor de una plaza central donde crecía un mezquite antiguo de ramas retorcidas. Algunas mujeres lavaban ropa en el pozo comunitario y sus voces se detuvieron cuando vieron pasar la carreta. Los susurros comenzaron de inmediato. Esa es la niña que encontró Apache. Dicen que no puede caminar ni hablar. Pobrecita. ¿De dónde habrá salido? Sofía escuchaba todo, sus mejillas ardiendo de vergüenza. Conocía esas miradas, esos tonos de voz. Había vivido con ellos toda su vida, pero entonces sintió una mano pequeña tomar la suya. Mateo estaba sentado junto a ella en la carreta, apretando sus dedos con firmeza. «No les hagas caso», dijo en voz baja. «Mi papá dice que la gente habla porque tiene la boca vacía de cosas importantes que decir». Sofía no pudo evitar una pequeña sonrisa. Era la primera vez que sonreía en días. La casa de doña Carmela estaba en las afueras del pueblo, construida contra una colina rocosa. Era pequeña, pero estaba rodeada de jardines donde crecían plantas de todo tipo: romero, manzanilla, ruda, aloe vera y docenas de hierbas que Sofía no reconocía. El aroma era tan intenso que casi podía saborearse en el aire. Doña Carmela salió antes de que Apache pudiera llamar a la puerta. Era una mujer menuda de edad indeterminada, con el cabello completamente blanco, recogido en una trenza gruesa que le llegaba hasta la cintura. Sus ojos oscuros parecían ver más de lo que mostraba la superficie. Llevaba un rebozo de colores descoloridos y un delantal manchado de tierra. «Apache Fuentes», dijo con voz rasposa pero firme. «Supe que vendrías. Las piedras me lo dijeron anoche». Apache no cuestionó la afirmación. Todos en el pueblo conocían la habilidad de doña Carmela para sentir cuando alguien la necesitaba. Algunos lo llamaban intuición, otros algo más místico. Apache simplemente lo aceptaba como parte del orden natural de las cosas. «Traje a una niña que necesita su ayuda», dijo, señalando la carreta. Doña Carmela se acercó con pasos lentos pero seguros. Se inclinó sobre Sofía y la observó con una intensidad que hizo que la niña quisiera esconderse. La anciana tocó su frente, sus mejillas, le revisó los ojos tirando suavemente del párpado inferior y luego colocó una mano sobre su pecho, sintiendo el latido de su corazón. «Esta niña ha conocido el abandono», murmuró doña Carmela, más para sí misma que para los demás. «Pero también tiene un espíritu fuerte, más fuerte de lo que ella misma sabe». Se volvió hacia Apache. «Tráela adentro, y tú, muchacho», señaló a Mateo, «ve a recoger 5 ramas de aquella planta de hojas plateadas. Las necesitaré frescas». El interior de la casa olía a incienso y hierbas secas. Las paredes estaban cubiertas de estantes repletos de frascos de vidrio, cada uno etiquetado con una caligrafía elegante. Apache depositó a Sofía sobre una mesa acolchada en el centro de la habitación principal, donde la luz del sol entraba directamente desde una ventana grande. Doña Carmela trabajó en silencio durante varios minutos, preparando una mezcla de hierbas que molió en un mortero de piedra.
y el sonido rítmico del majado llenaba el espacio. Luego hirvió agua en una olla de barro y añadió la mezcla, creando una infusión que desprendía un aroma intenso y ligeramente amargo. Esta fiebre no es solo del cuerpo, explicó mientras enfriaba la infusión con cuidado. Es del alma también, el miedo, el abandono. Todo eso se queda atrapado dentro y enferma al cuerpo. Ayudó a Sofía a incorporarse y le acercó una taza de barro a los labios. Bebe lentamente. Va a saber feo, pero te va a ayudar. Sofía obedeció. El sabor era terrible, como tierra mojada mezclada con algo metálico, pero tragó cada sorbo porque la mirada de doña Carmela no le dejaba otra opción. Cuando terminó, la anciana le limpió la boca con un paño limpio y la recostó de nuevo. Ahora, dijo doña Carmela volviéndose hacia Apache, necesitamos hablar de las piernas. Apache se tensó. ¿Puede hacer algo? La curandera suspiró. No soy milagrera, Apache. Esta niña nació así. Pero eso no significa que no pueda aprender a vivir de una manera diferente. He visto personas sin brazos que tejen mejor que yo. He visto hombres ciegos que cazan con el sonido. El cuerpo encuentra formas de adaptarse cuando se le da la oportunidad. Se acercó a un baúl antiguo en la esquina de la habitación y sacó algo envuelto en tela. Eran 2 bastones de madera pulidos por el uso, con agarres de cuero en la parte superior. Estos pertenecieron a un joven del pueblo que perdió el uso de sus piernas en un accidente, explicó. Los usó durante años hasta que se mudó a la ciudad. Me los dejó por si alguien más los necesitaba. Creo que ese momento ha llegado. Apache tomó los bastones con reverencia. Cree que ella podrá, con tiempo, paciencia y mucho trabajo, sí. Sus brazos tendrán que volverse más fuertes. Necesitará aprender a balancearse, a mover su peso de una manera completamente nueva. No será fácil, pero si esta niña sobrevivió sola en una cueva oscura durante horas, sin poder pedir ayuda, entonces tiene dentro de ella lo necesario para esto también. Doña Carmela se acercó a Sofía y le habló directamente, mirándola a los ojos con una intensidad que no admitía evasivas. Vas a tener que decidir, niña. ¿Vas a rendirte o vas a pelear? Porque la vida no te va a dar nada fácil. Pero si peleas, yo te enseñaré todo lo que sé. Sofía miró los bastones, luego a doña Carmela, luego a Apache y Mateo, que observaban con esperanza contenida. Y por primera vez, desde que podía recordar, tomó una decisión por sí misma. Levantó la mano y tocó los bastones, con los dedos apenas rozando la madera pulida. Luego asintió con firmeza. Iba a pelear. Los días siguientes fueron los más difíciles que Sofía había enfrentado en su corta vida. Cada mañana, antes de que el sol alcanzara su punto más alto, doña Carmela llegaba a la casa de los Fuentes con una determinación que no admitía quejas ni excusas. Los bastones se convirtieron en extensiones de los brazos de Sofía, y aprender a usarlos fue como aprender un lenguaje completamente nuevo con un alfabeto que su cuerpo no reconocía. El primer día, doña Carmela simplemente hizo que Sofía sostuviera los bastones mientras estaba sentada, acostumbrándose al peso, al tacto de la madera pulida bajo sus palmas. Antes de caminar, debes conocer tus herramientas, explicaba la anciana. Deben volverse parte de ti. El segundo día intentaron que se pusiera de pie. Apache la sostenía por la cintura mientras Beatriz colocaba los bastones en posición. Sofía se aferró a ellos con todas sus fuerzas, pero sus piernas se doblaron de inmediato, incapaces de soportar ni un gramo de su peso. Cayó y solo los brazos rápidos de Apache evitaron que golpeara el suelo. Las lágrimas de frustración brotaron de sus ojos. No, dijo doña Carmela con firmeza cuando Sofía intentó apartarse de los bastones. El fracaso es parte del aprendizaje. Si te rindes ahora, te rendirás siempre.
Mateo, quien observaba desde un rincón, se acercó con una tabla de madera y el carbón. Dibujó una flor pequeña y escribió debajo: «Tú puedes». Sofía leyó las palabras y respiró profundamente. Asintió. Para el final de la primera semana, Sofía podía mantenerse erguida durante casi un minuto completo antes de que sus brazos temblaran por el esfuerzo y necesitara sentarse. Sus palmas estaban cubiertas de ampollas que Beatriz curaba cada noche con ungüento de caléndula. Elena, que al principio había mostrado reservas, comenzó a ayudar masajeando los hombros doloridos de Sofía después de cada sesión de práctica. «Eres más terca que una mula», comentó Elena una tarde, pero había una sonrisa en sus labios que suavizaba las palabras. Sofía le devolvió la sonrisa y señaló a Elena, luego a sí misma, e hizo un gesto circular. Elena entendió de inmediato. ¿Somos parecidas? Sofía asintió con entusiasmo. Fue el primer momento de complicidad entre ambas. El verdadero avance llegó 2 semanas después. Sofía había practicado todos los días, sin fallar ni uno solo, empujando su cuerpo más allá de lo que creía posible. Sus brazos se habían fortalecido visiblemente y había desarrollado una técnica para balancear su peso entre los bastones de una manera que doña Carmela no le había enseñado, pero que funcionaba para ella. Esa mañana, con toda la familia Fuentes observando en silencio contenido, Sofía se puso de pie con los bastones y dio un paso. Fue pequeño, tembloroso y requirió toda su concentración, pero fue un paso, luego otro y otro más. Cuando finalmente se detuvo después de 5 pasos, el silencio explotó en gritos de júbilo. Mateo saltaba como si él fuera quien había caminado. Beatriz lloraba abiertamente, cubriéndose la boca con las manos. Elena aplaudía con una sonrisa enorme. Y Apache, el hombre que raramente mostraba emoción, tenía los ojos brillantes de lágrimas que se negaba a derramar. «Lo hiciste», susurró doña Carmela, colocando una mano en el hombro de Sofía. «Sabía que lo harías». Pero la alegría duró poco. Esa misma tarde, mientras Sofía descansaba en el petate después del esfuerzo agotador, una sombra apareció en la puerta de la casa de los Fuentes. Miguel Mendoza estaba de pie en el umbral, con el sombrero entre las manos y el rostro marcado por una culpa que lo había estado devorando por dentro durante semanas. Apache salió a recibirlo, cerrando la puerta tras él para que Sofía no pudiera verlo. Los 2 hombres se enfrentaron en silencio durante un largo momento. «Vengo por mi hija», dijo finalmente Miguel con voz ronca. «No tienes hija aquí», respondió Apache con frialdad. «La dejaste morir en una cueva». Miguel se encogió como si las palabras fueran golpes físicos. «Lo sé lo que hice y vivo con eso cada día, pero Rosa, mi esposa, está enferma de la culpa. No come, no duerme, solo llora por Sofía y yo necesito saber que al menos está viva». «Está viva», confirmó Apache, sin suavizar su tono. «Y está aprendiendo a caminar, está rodeada de gente que la quiere, que la cuida, que no la ve como una carga, sino como una bendición. ¿Puedes decir lo mismo de lo que le ofrecías tú?» Miguel bajó la cabeza, incapaz de responder. Las lágrimas finalmente brotaron, rodando por sus mejillas curtidas y cayendo al suelo polvoriento. «Solo déjame verla», suplicó. «Solo una vez, necesito pedirle perdón». Apache consideró la petición durante un largo momento. Miró hacia la casa donde podía escuchar las voces suaves de Beatriz y Elena cantando mientras preparaban la cena. Pensó en Sofía, en lo lejos que había llegado en tan poco tiempo, en la luz que había regresado a sus ojos. «Ella no puede hablarte», dijo finalmente. «Pero tiene otras maneras de comunicarse ahora, y si decide que no quiere verte, vas a respetar eso». «Entendido».
Miguel asintió frenéticamente. Sí, lo que sea. Apache abrió la puerta y entró. Encontró a Sofía sentada en el petate, con Mateo mostrándole cómo escribir palabras nuevas en la tabla. Cuando vio la expresión en el rostro de Apache, su sonrisa se desvaneció. «Hay alguien afuera que quiere verte», dijo Apache con cuidado. «Tu padre». El color abandonó el rostro de Sofía. Sus manos comenzaron a temblar y por un momento pareció que iba a desmayarse. Beatriz se arrodilló junto a ella de inmediato, sosteniéndola. «No tienes que verlo si no quieres», aseguró Beatriz. «Esta es tu decisión». Sofía cerró los ojos, respirando con dificultad. Los recuerdos de la cueva regresaron con fuerza. La oscuridad, el frío, el miedo terrible de morir sola. Pero también recordó algo más. Los pasos de su padre alejándose, el eco de su traición. Abrió los ojos y miró a Apache. Luego asintió lentamente. Tenía que hacer esto. Necesitaba mirar a su padre a los ojos y mostrarle que había sobrevivido, que había crecido, que ya no era la niña indefensa que él abandonó. Apache salió y regresó con Miguel, cuyo rostro se descompuso al ver a su hija. Cayó de rodillas frente al petate, sollozando. «Sofía, mi niña, lo siento tanto, no hay palabras». Sofía lo miró fijamente, sin expresión. Luego extendió la mano, tomó la tabla de madera y escribió con letras firmes: «Ya no soy tu hija». Las palabras golpearon a Miguel con más fuerza que cualquier puño. Se derrumbó completamente, cubriéndose el rostro con las manos, mientras su cuerpo se sacudía con sollozos. Y Sofía, por primera vez en su vida, sintió que había tomado el control de su propia historia. Los días después de la confrontación con Miguel fueron extraños para Sofía. Por un lado, sentía una sensación de liberación que nunca había experimentado. Había dicho lo que necesitaba decir, aunque fuera con palabras escritas en lugar de habladas. Por otro lado, había una tristeza profunda que se instaló en su pecho como una piedra pesada. A pesar de todo lo que había sufrido, Miguel seguía siendo su padre, y parte de ella aún anhelaba el amor que él nunca le había dado. Beatriz, con la sabiduría de una madre experimentada, notó el cambio en Sofía. No presionó, no hizo preguntas. Simplemente estuvo presente, sentándose junto a ella en las tardes mientras tejía, dejando que el silencio fuera el consuelo. A veces colocaba una mano sobre el hombro de Sofía y ese simple gesto decía más que 1000 palabras. Mateo, por su parte, había tomado la misión de enseñar a Sofía no solo a escribir, sino a leer con fluidez. Cada tarde, después de que ella terminara sus ejercicios con los bastones, se sentaban juntos bajo el mezquite en el patio, y él sacaba el único libro que la familia poseía, una Biblia antigua con páginas amarillentas que había pertenecido a la abuela de Apache. «Mira», decía Mateo, señalando las palabras con el dedo. «Esta dice bendición y esta dice esperanza. Son mis palabras favoritas». Sofía observaba con atención, memorizando cada letra, cada símbolo. Descubrió que tenía facilidad para aprender, como si su cerebro hubiera estado esperando años por esta oportunidad. Comenzó a escribir no solo palabras simples, sino oraciones completas, pensamientos que había guardado dentro de ella desde que tenía memoria. Una tarde escribió: «¿Por qué tu familia es tan buena conmigo?». Mateo leyó la pregunta y se encogió de hombros con la simplicidad de un niño que aún no ha aprendido el cinismo del mundo. «Porque así deben ser las familias. Mi papá dice que cuando encuentras a alguien que necesita ayuda, no preguntas por qué, solo ayudas». Sofía pensó en eso durante mucho tiempo. En su familia anterior, todo había sido condicional. El amor dependía de ser útil, de no causar problemas, de encajar en un molde que ella nunca podría llenar. Pero aquí, en esta casa sencilla con piso de tierra y paredes de adobe, había encontrado algo que no sabía que existía: aceptación sin condiciones.
A medida que pasaban las semanas, Sofía se volvía más fuerte y más capaz. Podía caminar distancias más largas con los bastones, y doña Carmela había diseñado ejercicios específicos para fortalecer sus brazos y mejorar su balance. La anciana curandera visitaba 3 veces por semana, siempre con nuevas técnicas, nuevos desafíos. «Tu cuerpo está aprendiendo un nuevo idioma», explicaba doña Carmela, «y como cualquier idioma, requiere práctica constante». Elena, quien inicialmente había sido cautelosa, se convirtió en una aliada inesperada. Tenía habilidad para coser y comenzó a modificar la ropa de Sofía para que fuera más fácil de poner y quitar, con botones grandes y costuras reforzadas que no se desgarrarían con el movimiento constante de los bastones. También le enseñó a trenzar su propio cabello, un acto de independencia que hizo que Sofía llorara de felicidad la primera vez que lo logró sola. Pero no todo era progreso tranquilo. Un día, mientras Sofía practicaba caminar en el patio, un grupo de niños del pueblo se detuvo a mirar. Al principio, solo observaban en silencio, pero luego uno de ellos, un niño robusto llamado Rodrigo, comenzó a burlarse. «Mira a la mudita con sus palos», gritó riendo. «¿Por qué no te quedaste donde tu familia te dejó?». Los otros niños se unieron a las risas. Sofía se quedó paralizada, el rostro ardiendo de vergüenza. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, y por un momento pensó en rendirse, en volver adentro y nunca salir de nuevo. Pero entonces Mateo apareció corriendo desde el establo, con el rostro rojo de furia. Se plantó frente a Rodrigo, aunque el otro niño era más grande y mayor. «Retira lo que dijiste», exigió Mateo con voz temblorosa pero firme. «¿O qué?», se burló Rodrigo. «¿Vas a defenderla? Es solo una inútil que...». No terminó la frase. Mateo lo empujó con todas sus fuerzas y Rodrigo cayó al suelo sorprendido. Antes de que pudiera levantarse, Apache salió de la casa con expresión seria. «Rodrigo Vega», dijo con voz profunda que retumbó como trueno, «ve a tu casa y dile a tu padre que venga a hablar conmigo. Ahora». El niño se levantó rápidamente, con el miedo reemplazando la arrogancia en sus ojos. Los otros niños huyeron como pájaros asustados. Mateo se volvió hacia Sofía, quien lo miraba con una mezcla de asombro y gratitud. «Nadie va a burlarse de ti mientras yo esté aquí», declaró Mateo con convicción. «Eres mi hermana ahora». Sofía sintió que algo se rompía dentro de su pecho, pero de la manera correcta, como cuando quitas una venda de una herida que finalmente ha sanado. Tomó la tabla de madera que siempre llevaba consigo y escribió con manos temblorosas: «Tú eres mi hermano también». Esa noche, después de que el padre de Rodrigo viniera a disculparse y prometiera disciplinar a su hijo, la familia Fuentes se sentó alrededor de la mesa para cenar. Era una comida simple: frijoles, tortillas y un poco de queso que Elena había hecho. Pero para Sofía era un festín. Apache levantó su taza de agua y miró a cada miembro de su familia, deteniéndose finalmente en Sofía. «En esta casa», dijo solemnemente, «todos son bienvenidos, todos son valorados y todos son protegidos. Esa es nuestra promesa». Todos levantaron sus tazas, incluyendo Sofía, quien sintió que finalmente, después de 8 años de existir en los márgenes, había encontrado su lugar en el centro de algo hermoso. Los meses pasaron como agua, fluyendo por el cauce seco de un arroyo que finalmente encuentra su curso. La sequía que había asolado la región comenzó a ceder con las primeras lluvias de la temporada, y con ella llegó una renovación que se extendía más allá de la tierra. El pueblo entero parecía respirar con más facilidad, y Sofía florecía de maneras que nadie, ni siquiera Apache, había anticipado. Para el día de su 9º cumpleaños, Sofía ya podía caminar distancias considerables con sus bastones. Doña Carmela había quedado tan impresionada con su progreso que comenzó a enseñarle algo más: el lenguaje de señas
que había aprendido de un misionero sordo que pasó por el pueblo décadas atrás. No era un sistema completo, pero era suficiente para comunicarse de manera más rápida que escribiendo. Beatriz organizó una pequeña celebración, invitando a las familias vecinas que habían llegado a conocer y apreciar a Sofía. Había pan dulce hecho con el poco azúcar que pudieron conseguir, atole de masa y tamales envueltos en hojas de maíz. Las mujeres cantaban mientras trabajaban, y los niños jugaban en el patio bajo la supervisión de Elena. Cuando Sofía apareció esa mañana, caminando por sí sola desde su habitación hasta la mesa donde esperaba el desayuno especial, todos guardaron silencio. No porque fuera extraño verla caminar, ya se había convertido en algo cotidiano, sino porque había algo diferente en su porte. Caminaba con la cabeza en alto, con una confianza que irradiaba desde su interior. «Feliz cumpleaños, hija», dijo Beatriz, y la palabra resonó en el aire como una campana. Era la primera vez que la llamaba así, abiertamente, y Sofía sintió que su corazón se expandía hasta casi doler. Mateo le entregó un regalo envuelto en tela, un cuaderno hecho a mano, con páginas de papel reciclado que había recolectado y prensado él mismo durante semanas. En la primera página había escrito: «Para las palabras que aún no has dicho». Sofía lo abrazó con fuerza, sus ojos brillando con lágrimas que esta vez eran de pura felicidad. Luego tomó el lápiz que Mateo le ofrecía y escribió en la segunda página: «Gracias por enseñarme que mi silencio puede tener voz». Pero no todas las noticias eran alegres. Esa misma tarde, mientras la fiesta continuaba, un mensajero llegó al pueblo con información que heló la sangre de Apache. Miguel Mendoza había caído gravemente enfermo y Rosa pedía que Sofía viniera a despedirse de su padre. Apache le contó las noticias a Sofía en privado, en el pequeño cuarto que ahora era de ella, decorado con cortinas que Elena había cosido y dibujos que Mateo había colgado en las paredes. Sofía escuchó sin expresión, procesando la información. Finalmente escribió: «No quiero ir». Apache asintió, comprendiendo. «No tienes que hacerlo, nadie puede obligarte». Pero Sofía lo miró con ojos que parecían mucho más viejos que sus 9 años. Escribió de nuevo: «Pero si no voy, siempre me preguntaré qué habría pasado si lo hubiera hecho». Esa noche, Sofía no durmió. Estuvo sentada junto a la ventana, mirando las estrellas y pensando en el hombre que la había abandonado y en el peso del perdón. Doña Carmela le había enseñado que el rencor era como veneno que uno bebe esperando que mate al enemigo. Pero perdonar no significaba olvidar ni justificar lo injustificable. Significaba soltar el peso para poder seguir adelante. Al amanecer, Sofía tomó su decisión. Iría a ver a Miguel, no por él, sino por ella misma. Apache preparó la carreta de nuevo, y esta vez fue toda la familia quien acompañó a Sofía. El viaje a la casa de los Mendoza fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron, Rosa salió a recibirlos. Había envejecido 10 años en los meses que habían pasado. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos por el llanto y el insomnio. «Gracias por venir», susurró, sin atreverse a mirar directamente a Sofía. La casa estaba oscura y olía a enfermedad. Miguel yacía en un catre en la habitación principal, con la piel amarillenta y la respiración laboriosa. Lupita, la hermana menor de Sofía, estaba sentada en un rincón, con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando vio a Sofía, se levantó como si quisiera correr hacia ella, pero la vergüenza la mantuvo en su lugar. Sofía se acercó al catre con sus bastones, cada paso resonando en el silencio. Miguel abrió los ojos con dificultad y cuando vio a su hija de pie, caminando por sí misma, algo se quebró en su expresión. «Sofía», murmuró con voz apenas audible, «estás
«Estás caminando». Ella asintió. Luego lentamente sacó su cuaderno y escribió algo que le mostró. Miguel leyó las palabras con dificultad, entornando los ojos. «No vine a perdonarte, vine a decirte que voy a estar bien sin ti». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Miguel, perdiéndose en la barba descuidada. «Lo sé», susurró, «y me alegro tanto de que estés bien». Sofía se quedó de pie junto a su cama durante unos minutos más, mirándolo. No había amor en su mirada, pero tampoco odio, solo una aceptación serena de lo que fue y lo que nunca sería. Luego se volvió y caminó hacia la puerta, donde Apache la esperaba, pero antes de salir se detuvo y miró a Lupita. Su hermana, con solo 6 años, temblaba de miedo y confusión. Sofía extendió una mano hacia ella y después de un momento de vacilación, Lupita corrió a abrazarla. Sofía le acarició el cabello y escribió en su cuaderno: «Cuando seas más grande, ven a buscarme, siempre tendrás un lugar conmigo». Rosa sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. Apache observó todo en silencio, con un nudo en la garganta. Cuando salieron de la casa y subieron a la carreta, Sofía respiró profundamente. No se volvió para mirar atrás. Esa parte de su vida había terminado. El otoño llegó a Chihuahua con sus días cálidos y noches frescas, pintando el paisaje con tonos dorados y rojizos. Sofía, ahora con casi 10 años, se había convertido en una presencia constante en el pueblo, ya no como la niña abandonada que necesitaba ayuda, sino como alguien que tenía algo valioso que ofrecer. Todo comenzó un día, cuando Sofía acompañó a doña Carmela en una de sus visitas a una familia del pueblo. La hija menor, una niña llamada Gabriela de apenas 5 años, había nacido con una condición similar a la de Sofía. Sus piernas no respondían y nunca había pronunciado una palabra. La familia estaba desesperada, sin saber cómo ayudarla. Cuando Sofía entró a la casa con sus bastones, Gabriela la miró con ojos enormes llenos de asombro. Era la primera vez que veía a alguien como ella, alguien que entendía lo que significaba vivir en un cuerpo que no funcionaba como los demás esperaban. Sofía se sentó junto a Gabriela y sacó su cuaderno. Dibujó 2 figuras, una niña acostada y una niña de pie con bastones. Luego trazó una flecha entre ambas. Gabriela tocó el dibujo con dedos temblorosos y sus ojos se llenaron de lágrimas. La madre de Gabriela, una mujer llamada Carmen que llevaba años cargando sola el peso de cuidar a su hija, observaba la escena con el corazón en la garganta. ¿Cree que ella también podría? No pudo terminar la pregunta. Doña Carmela asintió. Con tiempo, dedicación y estos bastones que Sofía ya no necesita para distancias cortas, sí, puede aprender. Sofía escribió en su cuaderno y se lo mostró a Carmen. Yo le enseñaré, sé lo que se siente, no la dejaré sola. Desde ese día, Sofía visitaba a Gabriela 3 veces por semana. Apache la llevaba en la carreta y Sofía pasaba horas trabajando con la niña, mostrándole los ejercicios que doña Carmela le había enseñado, demostrando con paciencia infinita que el progreso era posible. Mateo a menudo las acompañaba, trayendo su tabla de madera y carbón para enseñarle a Gabriela las mismas letras que le había enseñado a Sofía. La noticia se extendió. Pronto, otras familias con niños que enfrentaban diferentes desafíos comenzaron a buscar a Sofía, un niño que había perdido el habla después de un susto terrible, una niña que nació sin poder escuchar. Sofía encontró maneras de conectar con cada uno de ellos, usando dibujos, señas y la compasión que solo puede venir de quien ha caminado por el mismo camino oscuro. Apache observaba todo esto con un orgullo silencioso que se reflejaba en la forma en que miraba a Sofía. Una tarde, mientras regresaban de otra visita, le dijo: «¿Sabes? Cuando te encontré en esa cueva, pensé que te estaba salvando, pero ahora me doy cuenta de que tú nos salvaste a nosotros también». Sofía escribió:
¿Cómo? Me recordaste por qué hago lo que hago. Me recordaste que cada vida tiene valor, que cada persona tiene un propósito. Tú encontraste el tuyo. Las palabras se quedaron con Sofía durante días. Por primera vez en su vida, sentía que no solo existía, sino que tenía una razón para existir. No era definida por lo que no podía hacer, sino por lo que elegía hacer a pesar de las limitaciones. Pero no todo era tranquilo. Un día, mientras Sofía trabajaba con Gabriela en el patio de su casa, un grupo de hombres llegó al pueblo. Eran comerciantes de la capital, buscando niños para trabajar en las fábricas textiles que estaban surgiendo en las ciudades. Ofrecían dinero a las familias pobres a cambio de sus hijos, prometiendo educación y un futuro mejor. Carmen, la madre de Gabriela, fue una de las que consideraron la oferta. La desesperación económica era real, apenas tenían para comer. Los comerciantes le ofrecieron una suma que representaba más dinero del que vería en años. Pero Gabriela no puede caminar, argumentó Carmen. No puede hablar. ¿Qué querrían con ella? Hay trabajo que no requiere caminar, respondió uno de los hombres con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Niños que pueden sentarse y coser durante horas. Su hija sería perfecta. Sofía, quien estaba presente durante la conversación, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Conocía esa mirada. Era la misma que había visto en los ojos de su padre antes de abandonarla. La mirada de alguien que veía personas como objetos descartables. Tomó su cuaderno con manos temblorosas y escribió con letras grandes: «No, ella está aprendiendo. Está progresando. No la envíe lejos». Uno de los comerciantes la miró con desprecio. «¿Y quién eres tú para opinar?». Antes de que Sofía pudiera responder, Apache apareció con varios hombres del pueblo detrás de él. Su presencia llenaba el espacio y su expresión no admitía discusión. «Ella es nuestra maestra», dijo con voz firme. «Y en este pueblo no vendemos a nuestros niños, no importa cuánto dinero ofrezcan». Los comerciantes protestaron, pero Apache no se movió. Finalmente, ante la mirada unida de la comunidad que se había reunido, los forasteros se marcharon con las manos vacías y amenazas vacías. Carmen se arrodilló frente a Sofía, tomando sus manos entre las suyas. «Casi la pierdo», susurró. «Casi cometí el mismo error que tu padre. Gracias por recordarme lo que realmente importa». Sofía escribió: «Gabriela no es una carga, es un regalo, y va a hacer cosas maravillosas». Esa noche, en la casa de los Fuentes, la familia se sentó alrededor del fuego. Elena trenzaba el cabello de Sofía, mientras Mateo leía en voz alta del libro de historias que acababa de conseguir. Beatriz cosía a la luz de la lámpara y Apache afilaba herramientas con movimientos rítmicos. «¿Sabes qué me contó doña Carmela hoy?», dijo Beatriz de repente. «Que 3 familias más quieren que Sofía trabaje con sus hijos. Dice que tienes un don». Sofía escribió en su cuaderno: «No es un don, es solo que entiendo». «Eso es exactamente lo que es un don», respondió Apache. «La capacidad de entender y ayudar a otros. No todos lo tienen». Sofía se acurrucó contra Beatriz, sintiendo el calor del fuego y el amor de esta familia que la había acogido cuando nadie más lo hizo. Afuera, el viento soplaba suavemente, llevándose consigo los ecos del pasado y trayendo las promesas del futuro. 3 años habían pasado desde que Apache encontró a Sofía en aquella cueva oscura. Ahora, con 12 años, ya no necesitaba los bastones para moverse por distancias cortas. Había desarrollado una forma única de caminar, balanceándose con los brazos extendidos, usando su propio cuerpo como contrapeso. Para distancias largas aún usaba los bastones, pero ya no eran muletas, sino herramientas que elegía usar cuando las necesitaba. El pequeño cuarto que alguna vez fue su refugio se había transformado en algo más, una escuela.
No era grande ni elegante, solo un espacio ampliado en la casa de los Fuentes, con bancos construidos por Apache y una pizarra que Elena había pintado en una de las paredes. Pero allí, cada tarde, se reunían hasta 10 niños que enfrentaban diferentes desafíos. Sofía se había convertido en maestra no por título, sino por vocación. Enseñaba a leer y escribir usando los métodos que Mateo le había enseñado. Desarrollaba ejercicios físicos adaptados a cada niño, aprendidos de doña Carmela, pero modificados con su propia experiencia. Y sobre todo, les mostraba que sus diferencias no los definían. Gabriela, ahora de 8 años, podía caminar con bastones casi tan bien como Sofía alguna vez lo hizo. Un niño llamado Diego, que había perdido el uso de su brazo derecho en un accidente, aprendió a escribir con la izquierda y se convirtió en el ayudante de Sofía. Una niña llamada Lucía, quien no podía escuchar, había desarrollado un sistema completo de señas que ahora todos en el pueblo conocían al menos básicamente. Pero el momento que cambió todo llegó un día de primavera, cuando una delegación del gobierno estatal visitó el pueblo. Venían evaluando comunidades para un nuevo programa educativo, y alguien les había hablado de la escuela especial que existía en este pueblo remoto. El inspector educativo, un hombre llamado don Esteban Torres, con traje formal y anteojos, llegó con la expectativa de encontrar algo rudimentario, tal vez hasta problemático. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Observó cómo Sofía enseñaba matemáticas usando piedras y palitos, adaptando cada lección al nivel de comprensión de cada estudiante. Vio cómo los niños que el mundo consideraba incapaces leían en voz alta, resolvían problemas y se ayudaban unos a otros con una paciencia que raramente encontraba incluso en escuelas formales. ¿Quién es la maestra?, preguntó don Esteban. Sofía se volvió hacia él y señaló a sí misma. Luego escribió en su pizarra personal: «Soy yo». «¿Y cuál es tu formación académica?». Sofía escribió: «La vida y una familia que creyó en mí cuando nadie más lo hizo». Don Esteban se quitó los anteojos y los limpió lentamente, un gesto que usaba cuando necesitaba procesar algo inesperado. ¿Puedo hablar contigo y tus padres?». Esa noche, en la casa de los Fuentes, don Esteban presentó una propuesta que nadie había anticipado. El gobierno quería establecer una escuela formal para niños con necesidades especiales en la capital y querían que Sofía fuera parte del equipo fundador. Le ofrecían formación docente, un salario, una casa. «Sería una oportunidad increíble», dijo don Esteban. «Podrías ayudar a cientos de niños, no solo a los de este pueblo». El silencio que siguió fue denso. Sofía miró a Apache, a Beatriz, a Mateo, a Elena, estas personas que la habían salvado, que la habían amado, que se habían convertido en su familia verdadera. Escribió lentamente: «¿Y si no quiero irme?». «Entiendo el apego», respondió don Esteban, «pero piensa en el impacto que podrías tener. Tu historia, tu método, podría cambiar vidas en todo el estado». Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera podía ver a Gabriela practicando sus pasos en el patio, a Diego dibujando con su mano izquierda, a Lucía enseñando señas a niños más pequeños. Esta era su comunidad, este era su hogar. Pero también pensó en todos los niños que en ese momento estaban siendo abandonados en cuevas, escondidos en habitaciones oscuras, considerados cargas sin valor. Niños que podrían tener la oportunidad que ella tuvo si alguien les mostraba el camino. Esa noche no durmió. Escribió página tras página en su cuaderno, haciendo listas de pros y contras, dibujando su futuro de diferentes maneras. Cuando el amanecer llegó, tenía su respuesta. Al día siguiente, reunió a todos en la escuela. Los niños, sus familias, Apache, Beatriz, Mateo, Elena, doña Carmela y don Esteban. Sofía escribió en la pizarra grande para que todos pudieran ver:
voy a ir, pero no para siempre. Voy a aprender todo lo que pueda y luego voy a regresar. Voy a construir algo más grande aquí, algo que pueda ayudar a más niños. Este pueblo me dio una segunda oportunidad. Ahora quiero asegurarme de que otros pueblos puedan hacer lo mismo. Hubo lágrimas, pero también sonrisas. Apache se acercó y colocó una mano en el hombro de Sofía. Siempre supimos que harías cosas grandes, dijo con voz ronca. Solo no esperábamos que crecieras tan rápido. Don Esteban asintió con aprobación. Entonces está decidido. Partiremos en una semana. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos y despedidas. Cada familia que Sofía había ayudado vino a agradecerle y a desearle bien. Gabriela lloró inconsolablemente hasta que Sofía le prometió escribir cada semana y regresar a visitarla. La noche antes de su partida, Sofía se sentó con su familia adoptiva alrededor del fuego por última vez en mucho tiempo. No hablaron mucho, las palabras no eran necesarias. El amor que los unía era más profundo que cualquier idioma. Beatriz le entregó un rebozo tejido a mano. Elena le dio un vestido nuevo que había cosido especialmente. Mateo le dio una piedra lisa que había pulido durante semanas, con las palabras «Vuelve pronto», grabadas torpemente. Y Apache le dio algo que la hizo llorar. El primer bastón que había usado, pulido y grabado con las iniciales de todos en la familia. «Para que recuerdes», dijo simplemente, «que nunca caminas sola». 5 años habían pasado como susurros del viento entre los mezquites de Chihuahua. Sofía, ahora una mujer de 17 años, regresó al pueblo en una carreta acompañada por don Esteban Torres y varios funcionarios del gobierno. Pero no venía sola ni con las manos vacías. Traía consigo planos, documentos oficiales y, lo más importante, la aprobación y el financiamiento para construir la primera escuela especializada en educación inclusiva en todo el norte de México. Cuando la carreta se detuvo en la plaza central, la comunidad entera estaba esperando. Beatriz fue la primera en correr, con los ojos llenos de lágrimas, seguida por Apache, Elena, ahora casada y con un bebé en brazos, y Mateo, quien se había convertido en un joven alto y fuerte que estudiaba para ser maestro. Sofía descendió de la carreta con movimientos seguros. Ya no usaba bastones todo el tiempo. Había desarrollado tanta fuerza en sus brazos y tanto control de su balance que podía caminar distancias considerables sin ellos. Pero los traía siempre consigo, no como muletas, sino como símbolos de su viaje. El abrazo con su familia adoptiva fue largo y silencioso, lleno de todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando finalmente se separaron, Sofía sacó su cuaderno, ahora uno profesional con tapas de cuero fino, y escribió: «Estoy en casa y vine a cumplir mi promesa». Durante los siguientes meses, el pueblo se transformó. Con el apoyo del gobierno y las donaciones de familias que Sofía había ayudado a lo largo de los años, se construyó una escuela hermosa en las afueras del pueblo. Tenía rampas en lugar de escaleras, aulas con luz natural abundante, pizarras a diferentes alturas y espacios diseñados específicamente para niños con diferentes necesidades. Pero más importante que el edificio era la filosofía. Sofía había desarrollado un método de enseñanza que combinaba lo que había aprendido en la capital con la sabiduría práctica de doña Carmela y la compasión que había recibido de los Fuentes. Llamó a su método Educación del Corazón y se basaba en una premisa simple: cada niño tiene valor, cada niño puede aprender y cada niño merece ser visto por lo que es, no por lo que le falta. La escuela abrió sus puertas en una mañana clara de primavera. El primer grupo de estudiantes incluía a Gabriela, quien ahora ayudaba a Sofía como maestra auxiliar, a Diego, quien enseñaba arte con su característico estilo zurdo,
y a Lucía, quien dirigía las clases de lenguaje de señas que ahora eran obligatorias para todos los estudiantes, con o sin problemas de audición. Pero entre los nuevos estudiantes había alguien que hizo que el corazón de Sofía se detuviera por un momento. Lupita, su hermana menor. Rosa, quien había enviado una carta meses atrás, había finalmente tomado la decisión de enviar a su hija a estudiar con Sofía. Miguel había muerto 2 años después de aquella última visita, y Rosa había pasado ese tiempo reflexionando sobre sus decisiones, sobre el precio del miedo y la vergüenza. Cuando Lupita entró al aula el primer día, con ojos grandes llenos de nerviosismo, Sofía se acercó a ella lentamente. No había visto a su hermana de sangre en años. Lupita, ahora de 11 años, temblaba. ¿Me odias?, preguntó en voz baja. Sofía negó con la cabeza. Sacó su cuaderno y escribió: No eres responsable de las decisiones de nuestros padres. Y aquí todos empezamos de nuevo. Esa noche, durante la cena de inauguración donde toda la comunidad se reunió bajo las estrellas, Apache pidió silencio y levantó su vaso. Hace años, comenzó con voz emocionada, encontré a una niña en una cueva. Estaba sola, asustada, y el mundo le había dado la espalda. Hoy, esa niña es una mujer que está cambiando el mundo para que ningún otro niño tenga que sentirse de esa manera. Sofía, no te salvamos aquella noche, nos salvaste tú a nosotros. Nos enseñaste lo que realmente significa ser familia, lo que significa ver valor donde otros ven debilidad. Los aplausos resonaron bajo el cielo estrellado. Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se levantó y escribió en una pizarra grande que habían colocado especialmente para la ocasión. Hay una palabra que nunca pude decir en voz alta, pero que he sentido cada día desde que Apache me encontró. Gracias. Gracias por verme como una persona, no como una carga. Gracias por enseñarme que el silencio también puede gritar. Gracias por mostrarme que el amor no necesita voz para ser escuchado. Y gracias por creer que una niña que no podía hablar ni caminar podría algún día enseñar al mundo a ver de manera diferente. Los años siguieron su curso. La escuela de Sofía se convirtió en modelo para otras en todo el país. Estudiantes que parecían no tener futuro se convirtieron en maestros, artistas, escritores, médicos. La pequeña comunidad de Chihuahua se volvió conocida no por su pobreza o aislamiento, sino por su compasión y visión. Doña Carmela, antes de partir de este mundo a los 92 años, le dijo a Sofía: «Siempre supe que eras especial, no por lo que no podías hacer, sino por lo que elegiste hacer a pesar de todo». Y cuando Sofía finalmente escribió su autobiografía décadas después, la dedicó así: para Apache, que me enseñó a caminar con el corazón, para Beatriz, que me enseñó que el hogar no es un lugar sino un sentimiento, para Mateo, que me enseñó que las palabras tienen poder incluso en el silencio, para Elena, que me enseñó que la familia se elige, y para todos los niños que alguna vez fueron dejados en la oscuridad, la luz siempre encuentra su camino. Porque algunas historias no terminan, solo se transforman en nuevos comienzos. Esta historia nos recuerda que el valor de una persona no se mide por lo que puede hacer, sino por lo que elige ser. ¿Qué parte de la historia de Sofía te tocó más profundamente? Déjanos tus comentarios y si llegaste hasta aquí, escribe esperanza para que sepamos que crees, como Sofía, que todos merecemos una segunda oportunidad.